Muy buenas noches. Empezamos en un par de minutos en lo que van ingresando sus compañeros. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Comenzamos en un par de minutos. ¿Qué tal? Buenas. Blas. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y usted? También aquí, gusto saludarte. Igualmente. Qué bueno. Sí, nos faltan 8 minutos, creo. Sí, todavía nos faltan un poquito. Sí. Ujú. Ok, muy bien. Vamos a ir comenzando. Bienvenidos ya a esta Open Class ya de semana 3. Estamos ya en semana 3. Muy buenas noches, Ildefonso. Muy buenas noches también, Blas. Muy buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches por ahí. Muy buenas noches. Ya. Es un poco tarde. Vamos a ir comenzando con esta Open Class de Geopolítica parte 3, algunas indicaciones de la semana. Recuerden que tenemos todavía hasta el día jueves, el próximo jueves, para responder el examen de semana 2. Examen de semana 2. Si están en modalidad de actividades, pues ya el próximo jueves deberán de entregar su tarea 2. La tarea 2. Y el día de hoy, más bien el día de mañana, a las 12 del día, cierra el foro 1 de actividad colaborativa. Esto para los que se encuentran en modalidad de actividades. Así que si nos encontramos en esta modalidad, pues les pido que a más tardar mañana temprano, pues estén participando en los foros. Recuerden que forman parte de su calificación aquellos que se encuentran en la modalidad de actividades. Con respecto a la modalidad de trabajo final, ya les he enviado a su correo lo que viene a ser los avances. ¿Qué avances deben entregar? Son 3 avances. Para el día jueves deben entregar el primer avance. Ya ahí viene especificado cuáles son las indicaciones de estos avances. Así que no se les vaya a olvidar tampoco. Ya se encuentran en sus correos estas modalidades de trabajo final. Esas serían las indicaciones. Vamos a ir comenzando con esta Open Class. ¿Cuál es el esquema general del día de hoy? Es el siguiente. Tenemos los recursos. Vamos a revisar la clase Geopolítica parte 3 y también cómo han evolucionado las principales escuelas geopolíticas. Vamos a ver 3 escuelas geopolíticas. Vamos a revisar cada una de ellas. Vienen igual en sus respectivas lecturas. Tenemos un objetivo de la semana y finalmente una pequeña dinámica. Recuerden, cada semana tenemos dinámicas diferentes. Vamos a ir entrando ya a la clase, pero no sin antes revisar los recursos. Tenemos 2 documentos. Tenemos el primero de ellos, que se denomina Principios y Escuelas Geopolíticas. Este documento de Balbi, año 2017, deben revisar las siguientes páginas, de la 255 a la página 272. El segundo documento se denomina La importancia de la geopolítica y geoestrategia en los planes de desarrollo. Es un texto de Bolívar, año 2012, y deben responder, o más bien deben leer la página 225 a la página 25, perdón, a la página 33. Son 2 textos muy interesantes que tenemos para esta semana. El primero de ellos nos habla de los 8 principios geopolíticos y las 3 escuelas geopolíticas, y el segundo nos habla de lo que es geopolítica, probablemente y posteriormente de lo que es estrategia, y a continuación de lo que es geoestrategia. Tenemos igual un video, positivismo, paradigma de la geografía, determinismo y posibilismo. Y finalmente la Open Class como parte de los recursos de la semana. Continuamos. Sí, hay una pregunta aquí. Sí. Respecto a la primera lectura, Ajá. yo he intentado abrir esta lectura, pero solo son pocas páginas. Ahí no hay 255 ni 272. Dame un segundo y ahorita lo confirmo, ¿ok? Sí. Un segundo. ¿Te refieres a la de Balbi?
Por supuesto. Ahorita lo reviso ahora mismo. Vamos a revisar. Un segundo. Ya le estoy abriendo. Vamos a ver. Voy a cerrar un poco la pantalla para que me deje abrir internet. Vamos a ver, ¿es esta? Ok. Ahorita les voy mostrando. Directo en la pantalla igual. ¿Revisaste la de semana 3, Ildefonso? Yo creo que era de semana 3. Ok. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir. Este es de semana 3. ¿Te refieres a esta, a la primera? Sí. A ver, vamos a revisarla. En dado caso de que no se encuentre el texto, que a veces se rompen los enlaces, se los estaré enviando a su respectivo correo, pero me parece que sí está. El texto está, solo que no tiene todas esas páginas que citan allá. Bueno, Aquí que citan en la referencia. en la parte de Oh. abajo. Aquí, mira, lo voy a hacer más grande. Ok, yo miré que tenía solamente 18 Sí, páginas. sí, Ya pero no fui mirando, ahora sí. ajá, abajo viene y es aquí 255. De hecho, se nos pide de la 255 ahorita te digo, a la A 272. 272. Sí, es prácticamente todo el documento. Vamos a ver. Sí. Sí, es prácticamente todo el documento. Ok, aquí ya no viene la página. Viene acá arriba, 271. Está arriba. Ajá. Y esta sería la 272 del lado izquierdo. Ok, pues esa sería la lectura. ¿Alguna otra duda? No, todo bien. Ya que solo miré las páginas arriba y me decía uno de 18, decir que Sí, tenía solamente 18 páginas. sí, a veces pasa. A veces pasa. Vamos a continuar. Pregunta de investigación: ¿cómo han evolucionado las principales escuelas geopolíticas? Objetivo de la semana. Blas, ¿me puedes ayudar, por favor, leyendo el objetivo de la semana? Con gusto, profesor. Objetivo: identificar qué es la geopolítica mediante el estudio de sus principales conceptos, evolución y importancia y escuelas, para explicar el comportamiento político internacional. Ok, vamos a analizar principalmente lo que son las escuelas y también los principios geopolíticos. Va a ser lo principal que vamos a revisar esta semana. Recuerden, geopolítica parte 3, semana 3. Estos son, a grandes rasgos, los principios que van a regir a la geopolítica. Tenemos, por ejemplo, el primero, que es el de causalidad. Posteriormente tenemos el de observación, el de localización, el de unidad, el de superposición y asimetría, el de comparación, el de cambio y el de síntesis. Vamos a revisar 3, por cuestiones de tiempo vamos a revisar 3, vamos a revisar el de causalidad, vamos a revisar el de localización y vamos a revisar el de comparación. Van a ser los 3 que vamos a revisar en esta Open Class. Si tenemos alguna duda de alguno de estos principios, una vez que leamos lo que son las lecturas, me pueden consultar en la semana o incluso podría ser la siguiente semana. Vamos a hablar primero de este principio. Se le conoce como el principio de causalidad. El principio de causalidad. ¿Me puede ayudar, por favor? Vamos a ver. Akura, ¿me puedes ayudar leyendo la primera parte hasta la pregunta? Claro, profe. Causalidad, denominado también de conexión o vinculación. Responde a la pregunta ¿por qué? En este principio vamos a responder a esta pregunta ¿por qué? Tenemos dos formas de causalidad, una es conexión y la otra va a ser la de vinculación. Vamos a revisar primero la de conexión. ¿A qué se refiere esta causalidad de conexión? Muy sencillo, se refiere a que el hecho político puede tener causas lejanas en el tiempo y estar o no conectado a distintos hechos de manera simultánea en el momento de la eclosión. Es decir, podemos tener que un hecho que sucedió 20 años atrás pueda generar uno
que está generando, que está sucediendo en este preciso momento. Ejemplo, del lado derecho tenemos un tratado que fue, podríamos decir, la culminación de la Primera Guerra Mundial, que fue el famoso Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919. Aquí podemos ver la imagen. Pueden observar ustedes aquí la imagen en la cual están reunidos. Se firma este Tratado de Versalles. Pues en este Tratado de Versalles se le imponen algunas restricciones a Alemania. Por ejemplo, se da la ocupación de las orillas del río Rin y también se va a desmilitarizar lo que es la zona de la Renania. Otra cosa, otro punto que igual se impuso, en este caso, en este tratado de Alemania, fue la reducción del propio ejército alemán y la entrega de material militar de los alemanes a aquellos que habían ganado en esa Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo se sintieron los alemanes una vez que termina esa Primera Guerra Mundial? Pues se sintieron totalmente humillados. Se sintieron humillados por lo que se había firmado ese 28 de junio de 1919. Claro, habían perdido la guerra y, por lo tanto, estaban obligados a aceptar ese tratado. Pero fue una de las consecuencias que generó la Segunda Guerra Mundial. Este Tratado de Versalles seguía ahí como esa humillación que le habían hecho a los alemanes y viene a detonar en el año 1939 con la Segunda Guerra Mundial. Un hecho que estaba 20 años atrás, 1919, vino como tal a influir en 1939. Ahora, vamos a pensar en algún ejemplo de causalidad en sus países. Puede ser en República Dominicana, puede ser en Ecuador, puede ser en México, en Colombia. Algún hecho que tenga un origen en el pasado y que haya generado algún fenómeno en el presente o en algún año posterior. ¿Algún ejemplo que puedan tener, que puedan pensar? Vamos a ver si me pudiese ayudar. Alfredo, ¿algún ejemplo? ¿Y por qué yo? Porque no has participado, Alfredo. No, a ver si claro. No, claro, nada más Es lo mismo que contestó un expresidente en México, así es. Vicente Fox Quesada, que dijo, ¿y yo por qué? No, pues bueno, así un hecho que puede ser lejano, pues Sí, generó otro, podría ser la revuelta zapatista, ¿no? Que viene a formarse no nada más por el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos, sino por la adopción de políticas neoliberales desde un tiempo atrás. Entonces, todo eso aunado al abandono de la población indígena, de sus necesidades, de su idiosincrasia, de su marginación política, social, económica, pues dio como resultado en la revuelta zapatista. ok, es muy buen ejemplo, Alfredo. Igual lo podremos trasladar en la Revolución de 1910. Es lo mismo, ese prácticamente abandono que no se les permitía, bueno, igual cuestiones de limitaciones de tierra, que no se respetaban los derechos sociales de las personas, generó el estallido de la revolución. Y esto me viene igual a la mente tu mismo ejemplo del ejército zapatista que en el año 1994 sale de la selva, aquel movimiento que prácticamente estaba subestimado, viene a emerger de la selva y ahí es cuando en verdad le prestan atención, pero es resultado, como bien dices, de una causalidad de tiempo lejano que se mantenía en atropello a estas comunidades. Muy bien, Alfredo. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo, chicos? ¿Alguien quiere participar? Escucho. Bueno, yo voy a participar. Bueno, nosotros en nuestro país hemos tenido algo similar cuando nosotros
habíamos peleado para adquirir la independencia era porque pensábamos que los colonos, los españoles, nos estaban tratando muy mal. Y por eso que nuestros antepasados lucharon para conseguir esa independencia. Pero después de obtener la independencia, estamos volviendo a hacer la misma lucha. ¿Por qué? Porque la propia gente, nuestros propios hermanos, son los que nos han esclavizado ahora más de lo que hicieron los españoles. Porque, bueno, en aquel momento la gente moría por trabajos forzosos, pero ahora están asesinando a la gente. Entonces yo creo que, no sé si sería un buen ejemplo la Sí, lucha que estamos llevando a cabo ahora. sí, sería un ejemplo, Ildefonso. Me hace recordar otro ejemplo, el caso de Irak. En el caso de Irak, se tenía a un dictador, Saddam Hussein, estuvo durante muchas décadas, durante algunas décadas estuvo gobernando Irak y fue prácticamente removido, fue asesinado este dictador, buscando la gente libertad, buscando la gente pues evitar esa opresión que tenía este dictador Saddam Hussein. Pero ¿qué sucede? Una vez que prácticamente es derrocado, es asesinado, se intenta implantar una democracia que no funcionó y actualmente es un estado fallido. Es decir, en lugar de haber mejorado la situación en el país, empeoró. Empeoró. Anteriormente había un autoritarismo con cierto orden y actualmente es ingobernable Irak. Es un ejemplo igual similar al que tú estás mencionando, en el cual se busca algunas libertades, se busca como tal mejorar la situación, pero cuando nos damos cuenta, incluso la situación puede estar peor. Claro, claro, es lo que nos ha pasado. La situación está peor porque mi padre vivió, bueno, obtuvimos una autonomía antes porque fuimos provincia española y después, bueno, fuimos provincia española, después nos dieron autonomía y decían que todo estaba muy bien. Y ellos pensaron que una vez que vamos a obtener la independencia, que ya estamos llevando en nuestro país sería fenomenal. Pero de ahí todo ha vuelto peor. Y ahora dicen peor que lo que ellos sufrían durante el tiempo de la colonia. Porque para ellos, la provincia, cuando fuimos provincia española, todo estaba bien. Ellos no sufrían tanto. Bueno, la gente moría, como lo he dicho antes, por trabajos forzosos. Y ahora asesinan prácticamente a la gente en las calles. Sí, es lamentable, lamentable la situación, se busca algo mejor, pero se desemboca en algo que no se esperaba. Vamos al siguiente. Tenemos otro ejemplo también de causalidad que se le conoce como vinculación. A diferencia de el de conexión, que puede ser el fenómeno vinculado con un hecho lejano, en el de vinculación es de manera lineal y siempre es de respuesta causa-efecto, es decir, en el mismo momento. Ejemplo, un aumento en el número de la población desmedido, presión demográfica, ¿qué genera? Pues escasez de alimentos. ¿Qué también va a generar la escasez de alimentos? Pues probablemente falta de empleo, inmigración. Son causas y efectos de manera inmediata. Por ejemplo, ¿qué ocasionó la guerra entre Rusia y Ucrania? Pues inmediatamente generó una escasez de gas natural y de ciertos hidrocarburos o de hidrocarburos más bien. Generó igual causa y efecto que Alemania cancelara el ducto que se estaba construyendo entre Rusia y Alemania, que venía como tal, una vez que terminara de ser construido, pues a suministrar a prácticamente toda Europa. Pero debido a que Alemania intentó imponer sanciones, lo que generó es que este ducto prácticamente se detuviera su construcción y generó escasez también de gas natural. Ahora, ¿algún ejemplo, Blas, de algún fenómeno y qué efectos inmediatos puede tener? Aquí habla abajo de migrantes, falta de empleo de inmigrantes. Bueno, yo creo que es el abandono del gobierno en los países latinos y hoy, bueno, pasan por México, llegan a Estados Unidos y con el cambio de los famosos capítulos que tienen ahí, pues hoy están todos parados ahí en la frontera.
Me imagino. Ok, Bueno, entonces, ¿qué genera esta migración? la falta de trabajo, la falta de alimentación, la falta de proyectos en sus países es lo que ha generado esto. Y la Ok. falta de seguridad también. Igual, También, claro, la inseguridad, por ejemplo, en El Salvador, que tenían a la Mara Salvatrucha, tenían a Barrio 18, que son dos de los principales grupos que prácticamente mantenían a raya a este país, a la población de este país. Ahorita con el presidente Bukele, que ha prácticamente ha tenido acciones pues duras en contra de estas bandas, pues ha mejorado la situación en El Salvador, pero anteriormente la gente huía por la inseguridad. Otro caso lo tenemos en Nicaragua. También el caso de Nicaragua, la inseguridad es bastante elevada en este país. En Guatemala también se tienen ciertos niveles de inseguridad. En el propio México igual total. tiene ciertas zonas como Zacatecas, tiene zonas en Michoacán, en estos estados en los cuales pues prácticamente tiene pueblos tomados por el crimen organizado. ¿Y qué genera? Pues la gente se va, busca lugar a donde mejorar su situación económica, librarse de esa inseguridad, intentando salvar su vida incluso. Ok, muy bien. Vamos con alguien más, vamos con Ildefonso. ¿Algún otro ejemplo que tengamos de causa y efecto? Causa y efecto. Bueno, yo creo que ya hemos dado unos ejemplos, ¿no? Bueno, también muchos de mi país, bueno, también de Francia, bueno, digamos países africanos, también vienen a Estados Unidos, algunos de ellos, por falta de buenas escuelas o universidades en sus países, porque todos queremos adquirir una buena educación, ¿no? Para luego desempeñar mejor nuestras responsabilidades. Entonces, también es una de las causas que hace que la gente inmigre a otros países. Y desgraciadamente, cuando uno llega y ve que las cosas le van bien aquí, se queda en Estados Unidos. Y Estados Unidos coge o agarra a toda esa gente para hacer que ese país progrese, ¿no? Por eso toda esa diversidad está haciendo que Estados Unidos cada vez más vaya progresando Sí, y de hecho, nuestros países se quedan así. una de las características de Estados Unidos como nación, y la vamos a ver en semana 6, me parece, es la diversidad cultural que tiene. Está conformada por diversos pueblos, irlandeses, italianos, latinoamericanos, los propios ingleses. La nación de Estados Unidos como tal se ha forjado a partir de esa diversidad cultural. Vamos a continuar. Hemos visto ya el principio de causalidad. Recuerden, causalidad por conexión o por vinculación. Raúl Salinas, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor, este segundo principio, que es el principio de localización, por favor? Vamos a ver si su compañero Raúl nos apoya leyendo esta parte. Hola, ¿sí se escucha? Sí, se escucha bien, Raúl. Localización. Se le denomina de extensión, dispersión o distribución espacial. Usualmente los fenómenos que se analizan se distribuyen territorialmente, alcanzando incluso varios continentes en forma simultánea. Lo de abajo también. Responde a la pregunta, ¿dónde? Y también en numerosos casos, el hasta dónde. Ok, en este caso, este principio, que es el principio de la localización, es territorial. Se analiza el ámbito territorial y va a responder dos preguntas, ¿dónde y hasta dónde? Tenemos un claro ejemplo, la expansión marítima británica. ¿Qué sucedía? Pues recuerden que durante la expansión marítima británica, los propios británicos prácticamente estuvieron por todo el mundo. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían era navegar y establecer ciertas bases. Y en estas bases eran a manera de apoyo para seguir como tal buscando nuevos horizontes. Prácticamente los británicos dominaron el mar,
dominaron el mar durante esta expansión marítima británica. Aún hoy en día, año 2023, siguen como tal manteniendo ciertas posesiones, por ejemplo, las Islas Malvinas. Imagino que conoceremos dónde están las Islas Malvinas y el caso de las Islas Malvinas, sobre todo si aquí tenemos a algunos alumnos o la gran mayoría de América del Sur, también tenemos de lo que viene a ser México, Norteamérica, y también de lo que es Centroamérica y el Caribe. Conocemos perfectamente el caso de las Islas Malvinas. Si no lo conocemos, ahorita lo vamos a ver en comparación, pero en el caso de el Imperio Británico, tomaba estas posesiones y a partir de esos lugares era como buscaba nuevos horizontes. Tenemos otro caso también de lo que viene a ser este principio de localización. ¿Alguien me puede decir qué presidente es el que tenemos ahí? John F. Kennedy. Es John F. Kennedy. ¿Alguien sabe algo acerca de la famosa crisis de los misiles de 1962? No. Fue cuando la Unión Soviética, Alfredo, te escuchamos. fue cuando la Unión Soviética intentó asentar o, bueno, establecer unos misiles de largo alcance, o sea, alcance continental en la isla de Cuba. Y entonces Estados Unidos bloqueó, hizo un cerco naval a la isla para impedir esta instalación. Efectivamente, por ahí va la cosa, Alfredo. Efectivamente, la Unión Soviética instaló misiles balísticos de medio alcance en Cuba. Los instaló. Tenía esos misiles de medio alcance en Cuba y evidentemente era un peligro latente para Estados Unidos, sobre todo para las costas de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Pues un avión espía sobrevolando la isla de Cuba detectó estos misiles. Inmediatamente John F. Kennedy actuó y amenazó prácticamente con una tercera guerra mundial. Fue con lo que amenazó, una guerra mundial. No se concretó como tal porque llegaron a pláticas entre John F. Kennedy y el mandatario de la Unión Soviética y desplazaron a Fidel Castro. Fidel Castro ya se encontraba en esos momentos como gobernante de Cuba y Fidel Castro se cuenta que se sintió desplazado porque todo se arregló entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Lo dejaron prácticamente de lado, cuando Fidel Castro consideraba que había dado muchísimo, es decir, prácticamente se había colocado de un lado de la Unión Soviética en este conflicto entre ambos y no se le había tomado en cuenta. Y eso lo vio muy mal Fidel Castro. Ahora, ¿qué opinan? Vamos, Rosa Isela, ¿qué opinas de esta acción por parte de Estados Unidos acerca de que retirasen estos misiles de medio alcance de la isla de Cuba? A final de cuentas no es su territorio. Entonces estaría violando la soberanía territorial de un estado, en este caso de Cuba. ¿Qué opinamos? ¿Fue correcto lo que hizo Estados Unidos al haber como tal amenazado con una guerra y haber ocasionado que se retiraran estos misiles, o no estaba en su derecho porque no era su territorio? Vamos a ver si nos puede apoyar su compañera Rosa Isela. En el chat nos dice Raúl Salinas, dice, qué bueno, considero hubiera empeorado el tema, Fidel Castro. No lo sabemos realmente qué hubiera pasado, pero probablemente. Nos dice su compañero Raúl que si Fidel Castro hubiera participado en las pláticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, probablemente hubieran empeorado las cosas. Rosa Isela, no sé si me puedas apoyar, o Teresa, vamos a ver si sus compañeras nos pueden apoyar. Teresa, si estamos, no sé qué opinión tengamos, o si no, Blas, ¿qué opinas? Sí. ¿Hizo lo correcto Estados Unidos al exigir que se retiraran estos misiles de medio alcance, o no estaba en su derecho porque no era su estado, no era su territorio? Yo creo que tomó sus precauciones defendiendo su país o su territorio, aunque invadiendo su territorio Cuba, que no era de ellos, pero sabía que podía causarle daño, ya que esos misiles estaban preparados para ellos. Entonces, ¿consideras legítima la acción de Estados Unidos? Yo creo que sí, ¿no?
Ok. por seguridad. Alfredo, ¿qué opinas? Bueno, no es su derecho, pero es la defensa de los intereses que hacen las potencias. Defienden también las áreas de influencia, que son áreas territoriales, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, Estados Unidos actuó bajo su lógica, en la cual las doctrinas que han ellos impulsado de que América para los americanos, y en esto no significa que para los americanos en el amplio sentido de la palabra, sino América para los americanos de Norteamérica, concretamente de Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto también tenemos que entender que aquí hay pragmatismo, ¿no? O sea, aquí no son solamente asuntos de tipo ideológico o de tipo doctrinario o de valores, sino de intereses que van más allá de ello. Entonces, ¿consideras legítima la acción de Estados Unidos? Legítima, más no legal. Ok. Atención. Bueno, Alfredo, ¿de ¿puedo dónde? opinar? Sí, Ildefonso. Bueno, yo en ese caso, bueno, Estados Unidos está para defender su territorio, ¿no? Y yo estoy pensando que también fue una de las causas que ellos también decidieron comprar Alaska. Yo creo, bueno, yo pienso que si Alaska estaba cerca de Estados Unidos y posiblemente ellos instalan, digamos, misiles ahí, sería una amenaza para Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, lo pienso en este sentido. Entonces, lo que hizo Estados Unidos no podía permitir que unos misiles rusos estuvieran cerca de Miami, cerca de Estados Unidos. Eh, bueno, no diría que, yo diría que, bueno, fue legal porque esto no se hizo con fuerza, ¿no? Fue a través de negociaciones, que yo no quiero los misiles aquí porque el líder soviético en aquel momento yo creo que se llamaba Nikita, algo así. Entonces, sí, tuvieron que dialogar y llegar a acuerdos y después para evitar un conflicto mucho más mayor que eso, Ujú. porque Estados Unidos no lo podía permitir. Efectivamente, pues les voy a introducir algo que acaba de suceder recientemente, que sucedió hace algunos años, no sé si se habrán enterado, pero recientemente un senador familiar de este expresidente, el senador John Kennedy, hizo algunos comentarios acerca de México, pero sobre todo vamos a retomar aquello de incluir a los grupos del crimen organizado en la famosa lista de terroristas, de grupos terroristas, lo cual, si bien se hace para defender como tal los intereses de Estados Unidos en cuestión de seguridad nacional, puede vulnerar la soberanía de México. ¿Por qué? Porque el incluir estos grupos de crimen organizado en esa lista de grupos terroristas implica que Estados Unidos, si se siente amenazado o se considera amenazado por estos grupos, puede invadir militarmente México. Y eso es reciente. Hace unos días, el senador John Kennedy hizo algunas declaraciones acerca de este punto y parece ser una situación bastante similar, como Estados Unidos, en pos de lo que viene a ser proteger su seguridad nacional, vulnera la soberanía territorial de otros estados. En este caso fue Cuba y en este caso va a ser o podría ser probablemente México. Lo dejo ahí. Únicamente, no vamos a andar más en ello, pero está el caso de si se llega a incluir estos grupos dentro de esa lista de grupos terroristas, puede intervenir militarmente Estados Unidos en México. Vamos a avanzar. Profesor, pero ahí sí tenemos bueno, que están trabajando los grupos de narcotráfico, sí están invadiendo Estados Unidos con el fentanilo, ¿no? Es un hecho que se está dando. Sí. Es un problema fronterizo en el que ya está el problema. Como lo quieren catalogar ellos, bueno, pues
como lo ven los jefes de Estado, ¿no? Es que la forma en que lo catalogan importa muchísimo. Sí, total. Si estos grupos de crimen organizado no entran en esa lista, Estados Unidos no puede como tal dirigir ese tipo de acciones militares. Pero si sí los incorporan, está totalmente legitimado para Estados Unidos hacerlo. Invadir México militarmente. Evidentemente, los republicanos no tienen ahorita una mayoría en lo que es el Congreso y no va a pasar, seguramente no va a pasar. Es más electorero, pero imagínense que algún día lleguen como tal a tener esta mayoría y puedan como tal echarlo a andar. Donald Trump ya amenazó con ello. De hecho, esa amenaza repercutió en que se militarizó la frontera sur de México con la famosa Guardia Nacional. Sí. Ya hay antecedentes. Un expresidente, Donald Trump, lo intentó. Ahorita Donald Trump buscará probablemente la presidencia nuevamente y hay que esperar a ver qué sucede. Vamos a avanzar un poco. Estas son las bases militares de Estados Unidos en el año 2020. ¿Ya se dieron cuenta cuántas bases militares tiene alrededor del mundo Estados Unidos? Y evitó que se instalaran misiles en Cuba. En todos estos países tiene bases militares. Estados Unidos, todos los que están en color rosa, tiene bases militares. Es impresionante el poderío militar que todavía ostenta hoy en día Estados Unidos. Ahora vamos al tercer principio, que es el principio de comparación. ¿Qué hay con este principio de comparación? Si me puede ayudar, por favor, vamos a ver si Teresa, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, la parte de arriba? Vamos a ver si se encuentra su compañera Teresa, que me pueda apoyar leyendo. Eso, la parte de arriba. O si no, Rosa Isela, vamos a ver si se puede integrar su compañera para que continuemos la discusión y que pueda leer la parte de arriba. Siempre busco integrarlos a todos para que todos participen y vayamos armando una clase de calidad. Si no, Alfredo, por favor, ¿me puedes apoyar, por favor? Sí, claro. Comparación. Se le suele denominar de analogía y dimensionamiento. Nos indica la imperiosa necesidad de examinar otros sucesos similares. El principio de comparación, valga la redundancia, compara o analiza situaciones similares. Aquí vamos a ver un ejemplo de anexión. ¿Recordamos qué era la anexión? ¿Cómo se adquiría un territorio? A mediación de la fuerza bélica. Efectivamente, mediante la violencia. Pues tenemos dos casos en los cuales se dan anexiones. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de Argentina. En 1982, la dictadura argentina se estaba desmoronando prácticamente. Ante esto, el gobierno argentino dice, ¿qué vamos a hacer para poder sostener nuestro gobierno? Muy sencillo. Buscas la cohesión nacional. Si tienes problemas internos en tu estado, lo que buscas son enemigos externos. ¿Y qué mejor enemigo externo que los británicos? Los británicos en cierto momento de la historia tomaron las Islas Malvinas y entonces los argentinos dicen, hay que recuperar las Malvinas, hay que declarar la guerra. En cuestión de poco tiempo, invaden las Islas Malvinas, año 1982, me parece que fue en abril de 1982, conquistan lo que es este Puerto Stanley, que es la capital de estas Islas Malvinas, y se asientan en el territorio de las Malvinas, lo anexan de manera violenta a Argentina. ¿Qué sucede? Pues los británicos no se quedan con los brazos cruzados, y en cuestión de semanas, pocas semanas, 10, 11 semanas, inmediatamente envían fuerzas para liberar las Islas Malvinas. Y lo consiguen, efectivamente lo consiguen. Expulsan a los argentinos y la dictadura militar argentina prácticamente desaparece. Se precipitó la caída. Y tenemos otro caso. Año 1990. ¿Quién gobernaba en el año 90 Irak? Saddam Hussein. Gobernaba Saddam Hussein. Pues Saddam Hussein, me contaron de hecho recientemente, yo no me sabía esta historia de Irak, pero recientemente me contó la historia alguien que conoció a Saddam Hussein y
me decía o me contó que si bien Saddam Hussein mantenía un gobierno autoritario, opresión, eliminación de los políticos, de los opositores políticos, se mantenía un cierto orden en Irak. De hecho, Irak durante los años 90 podríamos decir que tuvo cierto desarrollo y mejoró su armamento militar. Tenía un ejército poderoso, Saddam Hussein en los años 90. Y en estos años 90 invade Kuwait, que lo tenemos aquí abajo. Invade Kuwait. ¿Por qué invade Kuwait? Esto yo no lo sabía, del por qué, la razón de la cual invade Kuwait. Aparentemente las cosas le estaban saliendo bien a Saddam Hussein, pero Saddam Hussein o el gobierno iraquí tenía deudas con Estados Unidos. Pues Estados Unidos, al ver que en este caso Irak como contrapeso de Irán estaba teniendo muy buenos resultados en cuestión económica, o no muy buenos resultados, pero sí buenos resultados, no me atrevería a decir que muy buenos resultados, y su ejército se estaba fortaleciendo, pues decide pedirle lo que le debía. Estados Unidos le pide toda la deuda que le debía a Irak, y pues Irak no contaba en esos momentos con los recursos necesarios para poder solventar la deuda. ¿Qué es lo que hace? Invade Kuwait. Tiene grandes reservas de hidrocarburos. Y con eso es como pretendía pagar como tal esa deuda. ¿Qué sucede? Pues Estados Unidos no le parece que Irak tome este pequeño territorio de Kuwait, que es muy rico en hidrocarburos, y lo que hace Estados Unidos es, junto con los aliados, expulsar a Saddam Hussein de este territorio. Se manejó como una liberación de Kuwait, porque Saddam Hussein anexó Kuwait como una provincia más. Como una provincia más. En el año 1991, Estados Unidos, un año después de esta anexión, actúa y libera Kuwait. Es otro ejemplo en el cual también tenemos una invasión, una anexión y una posterior liberación de estos territorios, tanto de las Islas Malvinas en el caso de Argentina, como de Kuwait en el caso de Irak. De esta manera se utiliza este principio de comparación. Alguien que me dé un ejemplo de comparación. ¿Algún ejemplo de comparación? Raúl, ¿algún ejemplo de comparación? Un fenómeno que se te ocurra. Pobreza, inseguridad, pandemia, sistemas de educación o sistemas de salud, movimientos sociales similares, lo que tú gustes, Raúl. Vamos a ver si su compañero Raúl nos puede apoyar. ¿Algún ejemplo que te gustaría dar en comparación? No sé si su compañero Raúl pueda encender el micrófono. O si no, vamos a ver. Alfredo. Estoy pensando. Raúl, ok. Ok, Raúl, te dejamos pensar tantito y vamos con Alfredo y regresamos contigo. Ok, Alfredo, ¿algún ejemplo de comparación, algún fenómeno social que se nos ocurra? Bueno. Pues así como lo que podría yo señalar, eventos similares, es Sí, por ejemplo la igual, eventos desintegración similares. de la Unión Soviética Ok, y cómo se desarrolló, y la desintegración de Yugoslavia, ¿no? Que era un país que aglutinaba a varias nacionalidades, o varias naciones históricas, pero nacionalidades con incluso religiones diferentes, ¿no? En esto, pues causa tensiones. El país más importante, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, Rusia, intentó mantener pues cohesionados a los países, sin embargo no lo consiguió, pero pues sí hubo algunas guerras, ahí como en Chechenia y en otras zonas limítrofes, por mantener a los grupos de rusófonos dentro de la actual Rusia. Y en el caso de Yugoslavia, los serbios, que eran el grupo dominante, pues mantener también la cohesión de Yugoslavia, y pues eso generó la guerra de los Balcanes, porque también pues muchos argumentaban ellos
la defensa de las minorías serbias en países como Croacia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, donde pues sí existían minorías serbias, pero no eran pues esos entidades o estados querían separarse, ¿no? Entonces podría yo poner como ejemplo eso. Ok, muy bien, Alfredo, el caso de la ex Yugoslavia, que se desintegró en el año 91, y también de la propia Unión Soviética, que también se desintegró en el mismo año, 1991. Un antecedente de esa desintegración lo podríamos considerar la caída del muro de Berlín, que ya se veía venir como tal la caída de la Unión Soviética después de esa Guerra Fría que se mantuvo entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Muy bien, Alfredo. Vamos con Raúl. Vamos a ver si Raúl ya tiene su ejemplo para que podamos continuar. Te escuchamos. Pues un ejemplo pues reciente podría ser el manejo de la pandemia, que la mayoría de los países no supieron cómo actuar, y ¿De qué país eres, Raúl? se parece, ¿no? O sea, aquí en México no supimos cómo actuar, Ok, actuamos tarde. te voy a dar algunos ejemplos de cómo manejaron la pandemia en algunos países y tú me dices cómo la manejaron en México. Por ejemplo, en el caso de Francia, Emmanuel Macron congeló las rentas, dijo que nadie podía ser echado de su casa en temporada de pandemia. Se congelaron rentas, también me parece que agua y luz también se llegó a congelar. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se dieron apoyos hasta de $2,400 mensuales para apoyo a las familias que se quedaban sin empleo o personas que se encontraban en una situación crítica debido a la pandemia. Ahora, en México, ¿qué hicieron? ¿Cómo manejaron la pandemia en México? Pues mal. Bueno, ¿Algún ejemplo? ¿Dieron apoyos económicos? no, a los empresarios pequeños no se les apoyó. El cubrebocas no fue obligatorio y incluso en el transporte público pues no pasaba nada. No había medidas estrictas en cuanto al uso o los lugares públicos, si usarlo dentro, ¿no? Yo soy Lo, de la Ciudad de México. ok, lo que sí hubo, me parece, fue el famoso semáforo epidemiológico. Rojo, anaranjado y amarillo, me parece. Y si hubo ciertas medidas, no hubo apoyos económicos, tal como lo dices, hubo ciertos apoyos, pero por ejemplo, el deudos para personas, para familiares de personas fallecidas, que eran 10,000 pesos en un único apoyo, que son como 500, sí, como $500 les dieron a las personas que comprobaran que había un familiar de ellos había fallecido, pero fue lo único, no hubo realmente apoyos. Pero esa es una forma de comparación, Raúl. Ok, vamos a... Bueno, pero estaría bien comparar países de primer mundo con nosotros. No necesariamente. Podríamos comparar alguno de, por ejemplo, Latinoamérica. El caso de Brasil, ¿qué hicieron en Brasil? Sería un ejemplo de comparación más propio, tomando en cuenta la región. En el caso de Brasil, Jair Bolsonaro lo que hizo fue mantener prácticamente abierta la economía, no la cerró. Jair Bolsonaro, de hecho, tiene una declaración que le preguntaron, ¿pero no generará más muertes tener la economía abierta? Y dijo, sí, efectivamente, genera más muertes tener una economía abierta que no se cierre, pero son daños que se deben de afrontar. ¿Por qué? Imagínense tener a prácticamente toda la población de Brasil enclaustrada con una economía prácticamente parada. A un mediano plazo, a un más largo plazo, pues va a ser peor. Esa fue la razón que dio en este caso Jair Bolsonaro. Alfredo, te escucho. Profesor, en Chile el gobierno redujo el impuesto sobre la renta, bueno, allá tiene un nombre similar, pero no exactamente igual.
a las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia y todavía continúa la medida, o sea, gradualmente se va a eliminar hasta el año próximo. En México no hubo nada de eso, absolutamente No, nada. acá en el caso de México es bastante curioso porque yo lo atribuyo más a que muchas de las grandes cadenas que tenemos aquí en México, plazas comerciales, son de políticos. Son de políticos y evidentemente ellos no van a atacarse a sí mismos. Eso es lo que yo pienso que pudo haber sucedido, porque claro, hubo países que sí congelaron rentas, incluso pudo haber intentado mediar el gobierno para, a ver, no te voy a cobrar toda la renta, sino te voy a reducir a la mitad la renta e intentar hacer un decreto o algo para que todos lo acataran y la economía no cayera de manera tan abrupta. Muchas personas se quedaron sin sus negocios, muchos negocios quebraron. Algunas plazas, pues se veía cómo poco a poco iban abandonando las personas, los comerciantes, sus propios negocios, porque no hubo medidas realmente de apoyo. Pero probablemente fue por eso, porque muchos de estos locales, muchos de estos negocios son precisamente de políticos, funcionarios, etcétera. Raúl, te escucho. Sí, digo, sean o no de amigos, pues yo creo que el encargado de la pandemia por ética profesional o por humanismo debió de haber actuado pues correctamente, ¿no? Porque de hecho ahorita ya está siendo investigado por tantas Gatel. muertes y por mal manejo. Ok, vamos a avanzar para que no nos atrasemos. Me parece que ya son casi 8:50. Vamos a ver la formación de las 3 escuelas geopolíticas. Hay más escuelas geopolíticas, únicamente vamos a ver 3 que vienen en nuestras lecturas. Tenemos, por ejemplo, Melanie, ¿me puedes ayudar leyendo el cuadro, por favor, y las escuelas? Que se acaba de unir su compañera Melanie. El cuadrito que tenemos aquí azul y las 3 escuelas que tenemos abajo, si me puedes apoyar, por favor, leyéndolas. Vamos a ver si... Sí, claro. La aplicación de los principios ha dado lugar a la formación de escuelas geopolíticas. Y las escuelas que tenemos abajo. Norteamericana, alemana, francesa, norteamericana. Ok, muy bien. Pues estos principios que vimos, el de causalidad, el de comparación, el de localización y los otros principios que tenemos en la geopolítica, dan origen a lo que viene a ser estas escuelas, estas distintas escuelas. Vamos a revisar algunas de ellas, que son aquí las 3, la francesa norteamericana, la norteamericana y la alemana. ¿Me puedes ayudar, por favor? Vamos a ver. Blas, ¿puedes leer la primera, la francesa norteamericana, los cultores y el objetivo de análisis, por favor? Ok. Cultores. Francesa norteamericana. De Ulteser. Como lo podamos mencionar. La Real Academia. Rajatzofe y Vidal de Blache. ¿Sí? Vidal de la Blache, ajá. ¿Y cuál es su objetivo de análisis? Objetivo de análisis, observación, inventario y análisis de elementos políticos, del pasaje cultural y de su integración en la configuración espacial. Ok, la escuela francesa norteamericana, hasta ahí, está bien. La escuela francesa norteamericana, que es la primera, nace en la vieja Francia. En realidad surgió en el siglo XIX, aproximadamente en el año 1870. Voy a escribir aquí el año. 1870 es cuando surge, 1870 es cuando surge esta escuela, la escuela francesa norteamericana. Ahora, ¿cómo se le llama a esta escuela? ¿Cuál es el otro nombre que adopta la escuela francesa norteamericana? También se le conoce como la escuela del paisaje geopolítico. Vamos a escribirlo aquí, porque puede ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Cómo se le conoce también a la escuela francesa norteamericana? Pues como en la escuela del paisaje geopolítico. ¿Por qué? ¿Por qué se le conoce así? Muy sencillo, porque va a hacer énfasis en el paisaje, pero en un paisaje cultural, en el cual, en este paisaje, se encuentra la acción del hombre político. Del hombre político. Entonces, ¿qué estudia la escuela francesa norteamericana? Muy sencillo, pues estudia el paisaje, pero el paisaje cultural en el cual el hombre actúa, el hombre político. La escuela francesa norteamericana.
Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. La norteamericana. ¿Me puede ayudar Ildefonso leyendo la segunda, por favor? Por supuesto. Escuela norteamericana. Tenemos a Renner, Bowman, White, Barrows. Estudio de los ajustes político-geográficos de los grupos sociales al medio ambiente. Interpretación geográfica de las relaciones internacionales en ese medio ecológico. Ok. Con respecto a la escuela norteamericana, también va a tener un nombre especial. El nombre especial de esta escuela norteamericana es Escuela de Ecología Política. ¿Cuál es el tema principal que va a tocar esta escuela de Ecología Política? El medio ambiente. La escuela norteamericana se va a encargar de analizar, por ejemplo, problemas como la contaminación ambiental. También se va a encargar, por ejemplo, de el agotamiento de los recursos. Se va a encargar también, por ejemplo, de la importancia de la alimentación en el mundo. Se va a encargar del aumento de la población, la presión demográfica. Esos son los temas que va a tocar la escuela norteamericana. Temas ambientales. Y se le conoce como la escuela de la ecología política. Tenemos la primera, que se encarga de lo que viene a ser el paisaje cultural con el hombre político dentro de este paisaje. La segunda, que se encarga de temas de medio ambiente, como los que he mencionado. Y la tercera, la alemana. Blas, ¿me puedes ayudar? Ah, Blas ya había participado. Alfredo, ¿me puedes ayudar con la tercera, por favor? Escuela alemana. Ratzel, Kelgen, Haushofer y Strauss-Hoppe. Estudio de organismo político y su estructura. Geopolítica o formulación de una política especial. ¿Recordamos algunos de los pensadores de acá arriba? Alfredo. Haushofer es el que creó la revista de geopolítica, y Kelgen, que fue el que acuñó el término. Que acuñó el concepto de geopolítica. Y Ratzel, ¿se acuerdan de Ratzel? Ay. El pensamiento geopolítico de Kelgen viene influenciado de Ratzel. Gracias a los estudios de Ratzel es como Kelgen acuña el concepto de geopolítica. Esa es la relación entre estos dos, entre Ratzel y Kelgen. Y Haushofer, pues ya hemos hablado mucho de él en la primera clase. Y aquí tenemos a la escuela alemana. Estos son los principales representantes de esa escuela alemana. Ahora, ¿cuáles son las principales características de esta escuela alemana? Ya vimos las características de la francesa norteamericana y la norteamericana. Pues las principales características de esta escuela, que es la escuela alemana, son los estudios referentes a aspectos raciales y de la población. Esa es la principal característica de esta escuela alemana. Va a tocar temas raciales y de la población. Estas son las tres escuelas geopolíticas que tenemos en nuestras lecturas de la semana. ¿Ok? Vendrán algunas preguntas de aquí, así que tomen nota o descarguen al final las diapositivas, pero estas son. Vamos a avanzar a la siguiente. Ahora sí, Raúl, identifica alguna escuela geopolítica con alguno de estos personajes. Cualquiera. Vamos a ver si su compañero Raúl me puede apoyar. Tenemos a Haushofer, tenemos a Barrows, tenemos a Ratzel. ¿Cuál con cuál? ¿Cuál identificamos, Raúl? Vamos a ver si su compañero Raúl puede identificar ya sea la escuela francesa norteamericana, la norteamericana o la alemana, que igual podría ser. Vamos a ver si nos apoya con alguna. Igual, Melanie, si me puedes apoyar, por favor, con alguna escuela y con alguno de los personajes de aquí. Vamos a ver si... Yo puedo ser. Sí, Teresa, te escuchamos.
Ratzel con la escuela alemana. Muy bien, tenemos a Ratzel con la escuela alemana. ¿Alguien más? ¿A Barros y a Haskell con cuál? Ildefonso. Barros es de la escuela norteamericana. Barros nos dice que es de la escuela Norteamericana. norteamericana. Vamos a ver si sí. Y entonces, el primero va a ser de la francesa norteamericana. Vamos a comprobarlo. Un segundo. Y vamos a regresar una diapositiva para ver si realmente pertenecen a ellas. Barros a la norteamericana. Sí, efectivamente, Barros a la norteamericana, Haskell a la francesa norteamericana y Ratzel a la alemana. Muy bien. Igual, muy probablemente en su examen venga alguna pregunta de este tipo. Fíjense en los nombres. No se dejen llevar por las imágenes. A veces se desconfigura y pueden quedar cambiadas las imágenes. Fíjense en los nombres para responder si viene una pregunta de este tipo en su examen. Prácticamente estamos llegando al final. Vamos a ver esta última parte, que es la relación entre geopolítica y geoestrategia. Tenemos algunos autores, como por ejemplo, Sellelier. Sellelier nos dice que la geoestrategia tiene una relación muy estrecha con la geopolítica. De hecho, considera Sellelier a la geoestrategia como la hermana menor de la geopolítica. En cambio, tenemos, por ejemplo, a Gómez Rueda, que nos dice que la geoestrategia es la interpretación estratégica de la geografía, así como la geopolítica es la interpretación política de la misma realidad. Es decir, en el caso de Gómez Rueda, la considera como tal a geopolítica y geoestrategia como separadas. Y finalmente, tenemos a Dolman, que nos dice que geoestrategia es una variante sencillamente de la geopolítica. Eso es básicamente lo que nos dice Dolman, muy cercano a lo que nos dice Sellelier. Sellelier y Dolman nos dicen, está estrechamente ligada a geoestrategia y geopolítica, pero Gómez Rueda nos dice, no, a ver, geoestrategia está separada de la geopolítica. Una es interpretación estratégica de la geografía y la segunda es una interpretación política de la realidad. Esa es la diferencia entre estos autores que nos hablan de geoestrategia. Pero tenemos otro concepto central que viene a ser la gran estrategia. Raúl, ¿me puedes ayudar leyendo qué es la gran estrategia, por favor, en este cuadrito rojo que tenemos aquí del lado izquierdo? Una gran estrategia es la integración de objetivos generales políticos, económicos y militares para preservar los intereses a largo plazo de un país. Paul Kennedy. Te doy un ejemplo de una gran estrategia. La gran estrategia de Estados Unidos en ámbito económico es ser la potencia económica en el mundo. En ámbito militar, pues mantener como tal cierta influencia a nivel mundial. En cambio, la gran estrategia, por ejemplo, de México es mantener cierta influencia en la región de Latinoamérica. Esa es su gran estrategia. En cuestiones militares no tiene esa ambición que tiene Estados Unidos de ser una potencia, por ejemplo, nuclear, e incluso poseer armas biológicas o desarrollar nuevos tipos de armamento. Esa es la diferencia entre gran estrategia de un país y otro. Ahora, vamos a ver, Ildefonso, la gran estrategia de tu país, ¿cuál es? Bueno, la gran estrategia de mi país es democratizar el país ahora, porque no se puede hablar de otra cosa. Si tenemos una dictadura ahí, evidentemente no vamos a pensar en otra cosa. Lo primero es democratizar el país y ya vemos cómo vamos saliendo hacia adelante. Muy bien, y eso es válido, esa es su gran estrategia en la actualidad de tu país. Muy bien, vamos con Alfredo, gran estrategia de tu país. Pues es México, ¿no? Sí, Igual México. ya lo mencionó, pero no sé, si pudiera yo dar el ejemplo de algún otro país. Sí, algún otro país el que gustes. Por ejemplo, de Nicaragua, lo que está sucediendo en Nicaragua, porque no es lo que la población quiera, sino lo que hace los que gobiernan ahí. Entonces, la gran estrategia política de Nicaragua es que la familia de Ortega conserve el poder. La estrategia económica es controlar a los grupos económicos para que estos no sean fuente de
vayan a financiar rebelión, y la militar es controlar las manifestaciones de la población. Sí, mediante la represión, Así efectivamente. es. Muy bien, Alfredo. Vamos con Blas. La gran estrategia de El Salvador con Bukele. La estrategia, bueno, la seguridad, tratar de encarcelar a todos los malvivientes, a los maratruchas, para darle más seguridad a la población, que camine con más tranquilidad, y obviamente ser más equitativo en el reparto de alimentos, ¿no? Ahora sí, están adentro los que comían mejor y los de afuera pues comen un poquito mejor. Ok, muy bien, Blas. Sí, claro, la gran estrategia de Bukele gira en torno a la cuestión de la seguridad. Primero intentó o ha intentado en lo posible regresar la seguridad a El Salvador, y una vez que se regresa la seguridad en El Salvador, pues ya pensará en cuestiones económicas, como por ejemplo intentar reactivar el turismo, por ejemplo, o mejorar la situación de las familias en cuestión económica de otra forma. Igual puede ser diferente a lo que es el turismo, pero esa sería la estrategia central, tema de seguridad en el caso de El Salvador. Y finalmente vamos a preguntar, no sé si Teresa me puede dar algún ejemplo de algún país. De Perú, yo soy ¿De de Perú? Perú. Sí, Sí, muy bien, Teresa. bueno, la estrategia del gobierno de mi país, ¿no? A través de un gobierno que ha sido después de un golpe de Estado que hemos tenido del expresidente Pedro del Castillo, pues asumió la responsabilidad la vicepresidenta, que es la nueva presidenta, la señora Dina Boluarte. Y la estrategia pues es la de pacificar al país, porque hemos estado viviendo una situación de crisis política y crisis social los últimos tiempos. Es la de pacificar al país y bueno, de mantener pues la economía de nuestro país también a flote, ¿no? Y bueno, a nivel Latinoamérica, gracias a Dios, tenemos pues una economía que está fuerte en la región. Es bastante curioso el caso de Perú, porque han tenido una inestabilidad política severa, podríamos catalogarla así. Kuczynski, Vizcarra, ahorita Castillo, es decir, todos estos presidentes que prácticamente fueron echados del poder, una inestabilidad política tremenda, pero en cuestión económica están bien, no están tan mal. La economía va caminando. ¿Cómo se podría explicar que la economía... Bueno, según algunos expertos, es la economía de nuestro país marcha muy bien debido a que el Banco Nacional, ¿no? El Banco de la Nación es autónomo, no depende de ninguno de los poderes del Estado. Entonces, como un organismo independiente, pues toma las decisiones más importantes para mantener la economía de nuestro país. Ok, porque lo más común es si hay inestabilidad política en un país, la economía va detrás ahí, pero no ha sucedido en el caso. Generalmente suele pasar así, pero bueno, pues felizmente en el gobierno de Alberto Fujimori independizó, si queremos llamarlo así, al Banco Nacional, al Banco de la Nación. Entonces, ellos son autónomos para tomar decisiones en cuanto a la economía de nuestro país, ¿no? Ok, muy bien, Teresa. Vamos a avanzar. Eso es muy bueno, porque en nuestro caso, siendo el tercer productor de petróleo en África subsahariana, estamos por los suelos y la gente ya se migra, se escapa del país, porque ya no hay ni siquiera nada para comer. La gente, las mujeres van buscando latas en los basureros, en los vertederos, para poder comer un pan. Entonces yo creo que independizar algunos, algunas partes del gobierno, algunos sectores, yo creo que eso es bueno. O igual, por ejemplo, los darles la organismos. autonomía, ¿no? Porque Sí, cuando Claro. uno le da la autonomía a ciertos
aparatos del Estado para que tomen las mejores decisiones, pues, y no están dependiendo de un Congreso, bueno, personajes del Estado que muchas veces lo que hacen es generar un tipo de lobby, un tipo de poner a la gente que les conviene para poder generar para sus intereses personales, y eso pues pone en desequilibrio a nuestros estados, ¿no? Ese es el problema, el gran problema. Efectivamente. Bueno, vamos a ir concluyendo. Si me pueden apoyar, por favor, con esta dinámica que tenemos aquí. Tenemos algunos principios geopolíticos y del lado derecho tenemos lo que viene a ser algunas descripciones de estos principios. No sé si me pueden ir apoyando. Tenemos causalidad, unidad, localización, comparación. Si vamos identificando alguno de ellos, me van comentando y lo vamos colocando. La 1 con la C. Casualidad va con C. Así es, la 1 con la C. Vamos a ponerlo un segundo. Ya la conozco. Ahí está. ¿Qué otro tenemos? La 4B. de 4B, comparación. Sí, es uno de los principios más caros de la geografía, más antiguo y mejor utilizado. Se suele denominar así de analogía y dimensionamiento. 4. 2 con D. 2 con D, 2 con D. No, 2 con E. A. Digo A. 2 con 2 A. con A. Sí, denominado también sí, de perdón. combinación. Era 3 con... Oh, Y la 3 con D. Que es localización denominada de extensión, dispersión o distribución espacial. Recuerden, la de localización es territorial, lo espacial es territorial y responde a la pregunta ¿dónde o hasta dónde? Vimos el caso de los misiles, la crisis de los misiles, y vimos también lo del caso de se me olvidó lo del marítimo británico. ¿Ok? Fue lo que vimos. El Imperio Marítimo Británico. ¿Ok? Entonces, esta es la dinámica. Les voy a pasar a continuación lo que es el enlace de la presentación para que la puedan estudiar y puedan tener una mejor evaluación en su semana. Un segundo. Déjenme, les envío a todos. Ahí está. Ese es el enlace. Últimamente se está copiando todo. Déjenme ver si lo puedo volver a enviar. Un segundo. Ahí está, pero voy a eliminar esta parte de abajo. Ahora sí ya está. Ahí está mejor. Ese es el enlace de presentación. ¿Alguna duda, chicos, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, profesor, muchas gracias. Todo muy claro. Perfecto. Pues nos Sin vemos duda. nos vemos la Todo bien, siguiente semana. muchas gracias, profesor. A descansar. Ya, a poder Igualmente. dormir. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima Buenas clase, noches, muy Teresa. bonita la clase. Buenas noches. Igual Blas, Bye. Ildefonso, Buenas Alfredo, noches. Raúl, Gracias. Melanie. Descansen.